Bueno, esta unidad corresponde a las integrales de funciones trascendentales. Como su nombre lo indica, son aquellas funciones que no tienen un proceso algebraico para ser desarrollados, tales funciones como la función exponencial natural, exponencial real, logaritmo natural, logaritmo real, las funciones trigonométricas directas y las trigonométricas inversas. De la misma manera, las funciones hiperbólicas y las funciones hiperbólicas inversas. Todas estas funciones las vieron ustedes en Matemática 1 y es necesario, igualmente la vieron como funciones y después las vieron como en la parte de derivada, en la aplicación de la derivada. Es necesario que cuando vamos a trabajar lo que son las integrales de funciones trascendentes, sobre todo cuando hablamos de la parte trigonométrica. Las trigonometrías y las hiperbólicas tienen casi la misma forma para ser integral, por la que las identidades son muy parecidas. Por eso les indicaba en la cartera informativa que siempre que estuviesen en sus manos lo que eran las identidades trigonométricas, en la tabla de integrales que aparece la trigonometría, la que ustedes utilizaron en Matemática 1, en la última unidad. La mayoría de las funciones trascendentes, sobre todo las exponenciales y los logaritmos, normalmente son funciones que se utilizan a través de cualquier técnica de integración. Se llega a expresar esa función como si fuese un logaritmo natural. Porque como hablábamos en la clase pasada, recordemos que el logaritmo nosotros no tenemos una integral directa, tenemos la derivada y tenemos funciones que de acuerdo a los cambios que se hagan, nosotros podemos llegar a resolver una integral que nos vaya a dar un logaritmo natural. En la asignación que a ustedes se les colocó, en ellas más que todo hice hincapié en la parte de las potencias trigonométricas. ¿Por qué? Porque muchas veces nos vamos a encontrar en casi todas las unidades de matemática 3 y matemática 4, y a partir de estas unidades nos vamos a encontrar con ciertas integrales que tienen que ver mucho con la parte de las potencias trigonométricas. Y por eso, si ustedes observaron, la asignación son fórmulas generales. Es decir, que si el estudiante conoce cuál es la fórmula general de una potencia trigonométrica, entonces sabe específicamente a qué tipo, cómo resolverla. ¿Por qué? Porque ella tiene una sola forma de hacerlo. Cuando la potencia es par, cuando la potencia es impar, sea esta seno o coseno. Cuando la potencia es impar, me dice la teoría que yo lo que hago es extraer un factor común, sea seno o sea coseno, que lo voy a colocar cerca del diferencial. ¿Para qué? Porque ahí yo voy a utilizar un cambio de variable y ese cambio de variable me está indicando a mí que si mi cambio de variable está en coseno, la derivada sería el seno, y si el cambio de variable es el seno, su derivada sería el menos coseno. Entonces, si el cambio de variable es coseno, su derivada es menos seno, y si es el seno, la derivada es el coseno. Entonces, por eso es que nosotros utilizamos la parte cuando son las potencias, cuando una potencia es impar. Cuando la potencia es impar, se extrae como factor una de esas funciones. Cuando la potencia es par, en este caso, se extrae un seno cuadrado o un coseno cuadrado para utilizar la fórmula, las identidades del ángulo medio. Recuerden que dice que el coseno cuadrado de tita no es más que 1 más el coseno de 2 veces el ángulo sobre 2. Y si es el seno cuadrado, dice que es 1 menos el coseno de 2 veces el ángulo sobre 2. Eso nos va a permitir después simplemente resolver y simplificar cada una de esas integrales a través de una tabla de integración directa. Si es el caso de las funciones tangentes y tangente, cotangente, secante, cosecante,
tangente a la n, cotangente a la n, secante a la n, cosecante a la n. Se dice que siempre debemos extraer una tangente cuadrada o una cotangente cuadrada y utilizar la identidad que nos dice a nosotros que secante cuadrada no es más que 1 más tangente cuadrada de x. Entonces, eso nos va a permitir a nosotros poder resolver una función. Y de la misma manera, la combinación, ya sea tangente por secante o cotangente por cosecante. En ese momento nosotros utilizamos lo que es la extracción de un factor común, sea una tangente y una, si la integral es tangente secante, sacamos factor común, una tangente y una secante. La colocamos como un diferencial y luego hacemos el cambio. Y si es una cotangente y una cosecante, extraemos una cotangente y una cosecante y la colocamos en el diferencial. ¿Por qué? Porque nosotros vamos después a hacer un cambio de variable y de ahí que nosotros decimos que el cambio de variable sería la secante. Recordemos que si nosotros decimos que es la secante, la derivada de la secante, secante por tangente. Entonces, por eso es que extraemos ese factor. Y si es la cosecante, igualmente la derivada de la cosecante menos cosecante por cotangente. Pero cuando se extrae ese factor común, de la misma manera se utiliza ya sea la identidad 1 más tangente cuadrado o 1 más tangente cuadrada de x o de tita, que es igual a la secante cuadrada de tita, o 1 más la cotangente cuadrada, que es igual a la cosecante cuadrada, para hacer la sustitución. Eso lo determinamos ya sea por cada uno, sea el exponente de las variables pares o impares. Igualmente nos sucede si esas integrales es una combinación de senos y cosenos. Entonces, como podemos observar, igual como se trabaja la parte trigonométrica, de la misma manera, utilizando las identidades hiperbólicas, también se hacen lo que son las integrales hiperbólicas. Tomando en consideración esa base teórica, que si ustedes leyeron el libro o los contenidos que aparecen en la unidad, aparte del libro, y ustedes le dan en los libros que aparecen, que dice contenidos de la unidad, ustedes le dan clic, ahí se le va a descargar unos documentos donde aparecen ciertas teorías y ciertas cantidades de ejercicios resueltos para cada una de las potencias trigonométricas. Sobre todo cuando estén ya en la parte de aplicación, muchas veces nosotros pues tenemos que hacer los cálculos de área y toda esa información, y necesariamente cuando hacemos los cálculos de área, sobre todo con la parte de coordenadas polares que utiliza la trigonometría, ahí ustedes van a ver que siempre se van a encontrar con una potencia trigonométrica. Entonces, otra de las cosas que tienen que tener presente, sobre todo cuando una integral es hiperbólica, es el hecho de que si esa integral es una integral que está definida, es decir, que tiene límites de integración, usted necesariamente, si la calculadora le da los valores, usted de una vez introduce esos valores, pero en el caso tal, si no, tiene que entonces utilizar de la misma manera las expresiones de como se encontraban definidas a nivel de matemática 1, las funciones hiperbólicas. Es decir, esas funciones hiperbólicas que están en términos de la función exponencial. Como les dije al inicio, las aplicaciones que tienen las funciones logaritmo y exponencial es que muchas de nuestras integrales, al ser resueltas, ellas caen ya sea en un hiperbólico o necesitan, caen en un exponencial, o de acuerdo a los cambios que se realicen, puede resolver a través de una función, a través de las definiciones hiperbólicas de cada una de esas funciones. Entonces, voy a desarrollar primeramente una de las funciones, un ejercicio con la función hiperbólica, y luego
será un ejercicio de la parte de la trigonometría. Por ejemplo, en este caso, vamos a hacer esta integral. Dice la integral desde 0 hasta 1 de la tangente hiperbólica de x diferencial de x. Esa tangente hiperbólica está elevada al cuadrado. Entonces, observen que si esta no hubiese sido una tangente hiperbólica, sino simplemente la tangente elevada al cuadrado, teníamos que la potencia era par y que necesariamente tendríamos que utilizar la teoría para resolverla, que me dice que si una tangente o una cotangente está a la potencia par, nosotros lo que hacemos es utilizar esa tangente cuadrada y utilizar la identidad que dice que secante cuadrada no es más que 1 más tangente cuadrada de x. Pero como estamos en la parte de los hiperbólicos, recordemos que las identidades son muy parecidas. Muchas de ellas a veces cambian en el signo. Entonces, como es en el caso, y ustedes lo pueden verificar partiendo de la identidad trigonométrica, la identidad hiperbólica que dice que coseno hiperbólico de x menos seno hiperbólico de x igual a 1, mientras que la trigonométrica dice que es coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x es igual a 1. Entonces, son cosas, como les dije, son muy parecidas, lo único que muchas veces cambian en la parte de los signos. Entonces, tomando en consideración, vamos entonces a resolverla. Me dice que por identidad, hiperbólica con la identidad hiperbólica tenemos. Esa identidad me dice que yo puedo sustituir esa tangente cuadrada por 1 menos secante hiperbólica cuadrada. Es igual a la tangente hiperbólica cuadrada de x. Eso me dice que entonces esa integral se me va a transformar desde 0 hasta 1. Y donde aparece la tangente coloco entonces tangente hiperbólica. Donde aparece la tangente voy a colocar 1 menos secante hiperbólica cuadrada de x por el diferencial de x. Yo ahí la puedo integrar ya directamente porque ya estamos ya a nivel de la tercera unidad y no necesitamos estar aplicando la linealidad de las integrales para separar esto. Sabemos que la integral del diferencial es la variable del diferencial, pero mi variable del diferencial es x, por lo tanto, esta integral es x. Menos la integral de la secante cuadrada de x. Sabemos igualmente que la integral, para hablar de integrales, que la integral de la secante cuadrada de un ángulo es la tangente. En este caso, la integral de la secante hiperbólica cuadrada va a ser entonces la tangente hiperbólica de x.
Entonces esto me queda menos tangente hiperbólica de X. Y esto está evaluado desde 0 hasta 1. Esto es lo que le estaba indicando ahora. Si su calculadora la puede extraer, usted lo hace. Pero si la calculadora no tiene los hiperbólicos, entonces usted se va a la parte de las definiciones de los hiperbólicos. En este caso, lo voy a hacer de esa manera. ¿Por qué lo voy a hacer de esa manera? Porque, sobre todo cuando lleguemos a la unidad de técnicas de integración, donde aparecen las integraciones por partes, integración de fracciones parciales, sustituciones inversas, diversas, ahí ustedes necesitan muchas veces igualmente y muy específicamente las integrales impropias, usted necesita que conocer las funciones hiperbólicas en términos de los exponenciales para poderla evaluar. Entonces, esto me dice a mí que esto es X menos la tangente hiperbólica se conoce como E a la X menos E a la menos X sobre E a la X más E a la menos X. Esto porque si yo no tengo todas las identidades, yo solamente con conocer quién es el seno hiperbólico de X y quién es el coseno hiperbólico de X, y indicando de la misma manera que todas las demás funciones, igual que la trigonometría, se derivan una de las otras, esto me dice a mí que el seno hiperbólico de X no es más que 1 sobre E a la X menos E a la menos X. Y la del coseno es 1 sobre E a la X más E a la menos X. Y como la tangente hiperbólica es igual a que si estuviésemos definiendo la tangente trigonométrica directa, seno sobre coseno, entonces por eso es que me queda esta definición aplicando lo que es la parte de la doble C. Entonces, esto está evaluado entre 0 y 1. Con el límite superior me queda 1 menos, con el límite superior me queda E a la 1, pero todo número elevado a la potencia 1 es el mismo número. Con el límite superior me queda E a la menos 1. Con el límite inferior me queda E. Y aquí me queda más E a la menos 1. Con el límite inferior, esto se hace 0. E a la 0 es 1. E a la 0 es 1. Por lo tanto, aquí me queda 0. E a la 0 es 1 y E a la 0 es 1 y aquí sería 1 más 1, pero 0 entre cualquier número, eso me da 0. Entonces, el límite inferior, todo es 0. Pero es porque estoy sustituyendo. Al final, lo que nos queda es esta expresión que tenemos aquí. Aplicamos lo que es la doble C. Aplicamos esta multiplicación en X. Esto me quedaría entonces E multiplicado por 1 más E a la menos 1. Luego tengo menos E, este signo me afecta y aquí me quedaría más E a la menos 1, todo sobre E más E a la menos 1. Puedo observar que aquí se me cancelan estos dos términos y al final me quedaría simplemente aquí E a la menos 1 y E a la menos 1 dos veces E a la menos 1 sobre E más E a la menos 1. Tomo la calculadora, realizo toda la operación y entonces al sustituir queda así.
¿cuánto me quedaría? Sí, prendo mi calculadora. Un exponencial, sí, a la menos 1, multiplicado por 2. Coloco todo eso de una vez y eso lo divido entre E más E a la menos 1. Eso daba una aproximación de 0.509 y así sucesivamente. Aproximadamente 0,509 con una cantidad de valores decimales. Entonces, observemos que cuando nuestras calculadoras y cuando son sobre todo las integrales están definidas, siempre es bueno los hiperbólicos trabajarlo en términos de la función exponencial. Como les dije, si esto hubiese sido una tangente y esa tangente no hubiese estado elevado aquí a la 2, sino a la 4, supónganse, tangente trigonométrica, usted lo que hace es, de la misma manera, tomar una tangente y eso lo eleva al cuadrado. Y de allí que entonces usted lo que hace es ir resolviendo cada una utilizando de acuerdo a la identidad lo que le permite resolver cada una de esas expresiones. Vamos a resolver una de potencias trigonométricas. Vamos a ver, ustedes tienen... La integral del coseno de 2 raíz de 3 tercios de tita, diferencial de tita, elevado a la 5. La teoría me dice que cuando sea esta una integral seno o coseno a una potencia impar, yo lo que tengo es que extraer una función coseno y luego utilizar la identidad pitagórica o la identidad fundamental que me dice que seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1 y despejo lo que necesito de acuerdo a mi integral. Entonces, en el caso tal de que esta potencia sea un número par, entonces lo que dice la teoría es que usted debe dejar como base un coseno cuadrado o un seno cuadrado y luego utilizar la identidad del ángulo medio. Es decir, supónganse, que continuamos con el mismo ejercicio, supónganse que el coseno hubiese estado elevado a la 6. Usted la transforma como coseno cuadrado
de 2 raíz de 3 tercios de tita. Y esto lo eleva a la 3 porque potencia de una potencia me da esos 6. Luego usted utiliza la identidad del ángulo medio que me dice que el coseno de cuadrado de un ángulo no es más que 1 más el coseno de 2 veces el ángulo sobre 2. Si el caso que hubiese sido seno, entonces de la misma manera usted lo que hace, lo que va a cambiar es acá, según la identidad, y te dice que el seno cuadrado del ángulo es 1 menos el coseno de 2 veces el ángulo. ¿Cuál es el ángulo? El ángulo es este que usted tiene aquí. Entonces, este no es el caso que no corresponde, pero creo que ustedes el ejercicio lo tienen con potencia par. Entonces, con potencia impar, con una potencia par. En este caso me dice que es a las 5. Entonces, extraigo como factor, que lo voy a colocar cerca del diferencial, una función coseno. Digo que esto es la integral del coseno, como le voy a sacar factor común 1, una función coseno, de 2 raíz de 3 tercios de tita, y el otro lo coloco aquí cerca al diferencial. Coseno de 2 raíz de 3 tercios de tita, junto al diferencial. Eso es porque después yo voy a utilizar el cambio de variable para poderla resolver. Luego me dice que como la potencia era impar, yo debo de utilizar la identidad que me dice que seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Y despejo lo que necesito. Por identidad, seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1. Mi función es coseno, entonces significa que coseno cuadrado de x es igual a 1 menos el seno cuadrado de x. Ajá. Aquí está cuadrado, por lo tanto, esto me dice que esto tendría que colocarlo como un cuadrado elevado al cuadrado. Si aquí hubiese sido a las 7, saco factor común, me queda la 6, entonces un cuadrado elevado al cubo, y así sucesivamente. Entonces esto me queda como la integral de coseno, lo voy a escribir para después acomodarlo, coseno de 2 raíz de 3 tercios de tita elevado al cuadrado, para que me dé estos 4 que tengo aquí, por el coseno de 2 raíz tercios de tita por el diferencial de tita. Aquí es donde yo voy a utilizar la identidad despejada, coseno cuadrado. Entonces esto sería 1 menos el seno cuadrado de x, pero mi x es todo esto. 2 raíz de 3 tercios de tita elevado al cuadrado, multiplicado por el coseno de 2 raíz diferencial de tita. Se resuelve el producto notable, cuadrado del primero, 2 veces el primero por el segundo, cuadrado del segundo, y después se va separando por cada uno de los diferenciales. Por cada uno de los diferenciales, tanta la integral. Cuadrado del primero, 1. 2 veces el primero por el segundo, me queda 2 seno cuadrado de este ángulo más cuadrado del seno cuadrado, que sería seno a la 4. Pero como todo va a estar por el diferencial, luego digo por un cambio de variable, u va a ser seno y la derivada va a ser el coseno. Y eso le va a quedar integrales de la forma n más 1 sobre n más 1. El tiempo se nos agotó acá. Entonces, por favor, lo que hacen es resolver el producto notable. Resolver el producto notable, que dice que es 1 menos
2 veces el seno cuadrado de 2 raíz de 3/3 de tita más el cuadrado, que es el seno a la 4 de 2 raíz tercio de tita. Todo por este coseno de 2 raíz tercios de tita diferencial. Al hacerle la linealidad, esta es una integral directa. Esto sería un cambio variable. U es seno y aquí tengo el de U. U es el seno y aquí tengo el de U. Por lo tanto, me va a quedar es U a la 2, U a la 4, integro de la n más 1 sobre n más 1. Y ahí resuelvo entonces la integral. Entonces, lo que necesitan es terminar de resolver por la parte de identidades.